Vamos a hablar de un tema que aqueja y uno diría que puede aquejar a las personas que trabajan con música, a todas estas personas que trabajan en lugares de alto volumen, incluso los motociclistas, ¿verdad? Con aquellos motores. Pero ¿saben qué? Esto puede aquejarnos a cualquiera de nosotros y hablamos del tinnitus y de lo molesto que puede ser. Hoy está con nosotros el experto para profundizar en este padecimiento y además si verdaderamente, doctor, podríamos resolverlo. El doctor Carlos Quiroz está con nosotros. Buenos Muchísimas días. gracias, doctor. Un placer tenerlo aquí en casa. Muy amable, muchas gracias. Cuéntenos un poquito para como entender y los que a lo mejor no han oído el término de tinnitus, ¿qué es, doctor? Sí, señorita. Bueno, primero que nada, tinnitus es el término en inglés del término en español que es acúfeno, que significa solamente ruido en el oído. No es un diagnóstico, o sea, ese no es el diagnóstico, es un síntoma que el paciente aqueja. Entonces es muy importante, Gabriela, es un tema, Patricia, pero no es un tema tan largo que vamos a tratar de resumirlo. Entonces, 1000 patologías pueden dar ruido en el oído, desde perforaciones en la, bueno, que esto es el oído externo, la orejita, el oído externo, esa es la membrana timpánica. El ruido que Patricia hace referencia, ese ruido agudo persistente, es más aquí en la caracol o en la cóclea. Pero bien, tratando de resumir, tapones de cerumen, perforaciones timpánicas. O sea, todo lo que está mencionando es lo que puede venir a incurrir en esto. Hay cualquier cantidad de causas de este acúfeno, de este ruido. Muchas sí son curables, hay solo una pequeña parte que son de más difícil tratamiento. Muy bien. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama otoesclerosis, que la mayoría de otorrinos a veces se nos olvida, que eso es una rigidez, se forma una cicatriz en este hueso del oído. Eso es la causa más frecuente de disminución de la audición y de acúfeno en mujeres de edad media. Esa es la cosa más frecuente. Lesiones vasculares, o sea, si usted tiene una estenosis de la carótida, si usted tiene una malformación de la carótida que pasa por aquí abajo, puede dar un ruido en el oído, pero es un ruido soplante o palpitante. No es un pitito, sino que usted oye todo el tiempo el corazón como en el oído. Ahora, ¿esta situación llega de un día para otro o viene de menos a más, doctor? Las dos opciones. Generalmente, si es uno de lo que acabamos de hablar, es algo progresivo. Pero un punto súper interesante que usted acaba de mencionar, si un paciente empieza con un pitito súbito, persistente, pasan las horas, y sobre todo el paciente nota disminución de la audición, eso puede ser una cosa que llamamos hipoacusia súbita, que es un infarto del oído interno. La arteria que nutre el oído interno se puede tapar con facilidad, entonces es súper frecuente que desgraciadamente el paciente piense que es un aire y consulta 3, 4 semanas después y ya ahí es más tarde. Ahora, ¿esto se presenta en solo un oído o cuando nos afecta los dos? La hipoacusia súbita generalmente se presenta en un solo oído. Ah, en un solo oído. Sí, ese tipo de, me parece muy importante destacarlo, Patricia, porque le repito, tanto en Costa Rica como en países del primer mundo, el paciente suele acudir tardíamente. Claro. Cuando ya hay poco que ofrecerle. ¿Y eso por qué? Porque realmente no lo determinamos, o sea, empieza a molestarnos, pero digo, no sé, uno cree que puede relacionarlo con cualquier otra cosa. Aquí en nuestro medio es porque la gente lo confunde con el famoso aire o cree que tengo un tapón de cera, empiezan a ponerse gotitas para la cera y cuando pasan 22 días y su molestia no mejora, uno le dice, uy señor, mire, no es cero, eso está perfecto, eso es algo de adentro. Ahora, este tinnitus, ¿verdad? Porque uno dice, ok, son zumbidos, son pitidos que están en ciertos momentos o esto es algo que permanece 24/7. Ok, están los dos tipos. Hay otra cosa que es una enfermedad de Meniere que da el pitito por ratos. Pero el acúfeno o tinnitus, digamos, más que el motociclista es del operario industrial. La persona que trabajó en una fábrica y nunca usó protectores auditivos, ese es más permanente. Se nota más de noche, no porque de noche empeore, sino porque cuando hay silencio, usted lo nota más. Claro. O sea, el ruido ambiental lo enmascara. Y esos sí son bilaterales. Entonces, todo acúfeno, todo tinnitus requiere estudios, una audiometría, un examen físico básico hecho por el especialista. Ahora, doctor, quizá, y si me ayudan los muchachos allá en producción, pudiéramos oír algunos sonidos como para que la gente ahí se identifique en casa. ¿Tenemos ahí algunos sonidos, Cris? Esa es una opción, ese es el famoso grillito que decimos en nuestro medio. Pero es parejito, ¿verdad? Es persistente, correcto, no es pulsátil. Ahí se acabó. ¿Ese tipo de sonido, digamos, es el promedio? ¿Ese? Es como... Este es más diferente. Un animalito. El paciente, como el paciente lo describe, no hay forma de reproducir el ruido.
El de animalito, grillito, no es, perdón, el de sapito, no es tan frecuente, sino el primero que oímos. El primero, y sobre todo uno más agudo, que es lo que aquí el paciente dice, siento chicharras en el oído. Uy, como el sonido de las chicharras, que es tremendo, que es súper agudo. En nuestro medio es muy interesante, en nuestro medio. Este es más soplante. Es como un ventolero, exactamente, así me lo imagino. Este es otro. Generalmente en nuestro medio el paciente lo saca como chicharritas, como estática de una estación de radio que dejó de transmitir, o algunas veces dicen como un tubo reventado en la pared. Ahora, qué difícil, o sea, qué complicado en cierto modo las personas que, por ejemplo, tienen este ruido constante. O sea, verdaderamente esto puede sacar de quicio, doctor. En algunas condiciones sí puede ser realmente afectar severamente la vida del paciente. Pero esto lo vemos sobre todo en los pacientes que ya por sí tienen un trastorno ansioso. Entonces el paciente pasa todo el día, hoy lo siento más fuerte, hoy lo siento más suave, hoy lo siento más agudo, hoy lo siento más grave. Entonces es un poco el mismo paciente el que puede echarse a perder por estar excesivamente atento. Por eso, entre los tratamientos, que ya vamos a hablarlos, por años usamos oxigenadores cerebrales con resultados más bien pobres. Ahora nos hemos dado cuenta que el ruido que afecta a la vida del paciente tiene mucho que ver con el estado, llamémoslo emocional. Entonces, manejo del estrés es importantísimo, medicamentos para la ansiedad si fuera el caso, o tal vez lo que más se utiliza ahora, que no sé si se lo puedo mostrar. Eso es parte de los estudios que usamos. En un minuto vamos a abordar esto, doctor. Antes de entrar de lleno a esto, me encantaría saber, porque hay gente que registra con respecto a esto, ¿verdad?, que de repente siente, además del ruido, una presión y un dolor en el oído. ¿Esto se suma a la tinnitus o ahí vendría a ser algún otro diagnóstico? Probablemente sería algún otro diagnóstico. La sensación de plenitud o oído tapado puede ser la articulación de la mandíbula. Es que ven, es demasiadas las opciones. O a veces acumulación de líquido en el oído medio, que eso se llama otitis seromucosa, pero eso es más frecuente en niños. Ahora, hay otra situación también que están reportando nuestros amigos, ¿verdad? Y personas que han estado con esta situación, y es que oyen su propio pulso. Es decir, así lo describen. ¿Esto verdaderamente es su propio pulso o es que lo que están oyendo es algo muy similar? Efectivamente puede ser el propio pulso, y si el paciente se toma la molestia de llevar su pulso a la vez, notará que el ruido en el oído que late es exactamente el mismo ritmo. Sí, eso puede ser por tres causas. Malformaciones de las arterias y de las venas que pasan cerca del cerebro. Una opción infrecuente para que los pacientes no entren en pánico, un tumor dentro del oído que se llama tumor glómico. Por eso es que los acúfenos que más nos preocupan, Patricia, son los acúfenos pulsátiles, pum, 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 pum. Uy, sí, qué feo. Porque pueden ser este tipo de lesiones vasculares, o los acúfenos súbitos, que puede ser un infarto del oído interno, y que esos son los que hay que acudir inmediatamente al otorrino, no porque la vida del paciente esté en riesgo, pero el oído del paciente sí está en riesgo. Ahora, náuseas y vértigo, ¿se pueden sumar a esta situación? Eso sería otro tipo de acúfeno, probablemente asociado a un tipo de vértigo que se llama enfermedad de Meniere. Que era la otra que usted estaba mencionando. Que eso es una acumulación de líquido en el oído interno, y entonces da una triada: pitito, acúfeno, plenitud y vértigo. Que ya ahí sí tiene relación con el oído medio, ¿no? En este caso sería más, esa acumulación sería más con el oído interno. Interno, más bien. Ok, ahora sí, vamos a los tratamientos. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos, entonces, doctor? como ven, Patricia y televidentes, todo acúfeno requiere estudios. Claro. Les traje versiones muy simples. Este es el audiómetro. Esto es para estudiar y diagnosticar. Para definir, perfecto, tratar de cuantificar y confirmar si se acompaña de disperia la audición o no. Vamos a ponerlo por aquí para que no nos estorbe. Muy perfecto. Bien. Ok. Esto es un audiómetro muy básico, se los traje porque los audiómetros grandes son más difíciles de trasladar. Sí, ya parecen un coso de sonido, ¿verdad? Cuando uno va a hacer... muchas veces pues metemos al paciente en una cabina sonoamortiguada, etc. Entonces, todo acúfeno requiere una audiometría. Eso es un endoscopio, una camarita para el oído por dentro. Nos permite no solo ver más cercano al oído, sino que muchas veces permite documentar si vemos alguna perforación, algún tumor glómico o alguna lesión de más atención que en otros casos. O sea, perdón, esta prueba, digamos, ¿cuánto dura? 15 a 20 minutos. Donde a uno le van poniendo sonidos. Le van poniendo para sonidos. Los que no han tenido la oportunidad. Se divide básicamente en tres partes. Le van poniendo sonidos. Esto es talladito, ¿verdad? Tiene que ir tallado. Uf. Eso es totalmente demostrativo, así como lo está haciendo Patricia.
Eso es para ruidos, pero para tonos. Ahí nos van a poner tonos. Ajá, y el paciente indica en qué momento oye el tono en cada oído. Hay unos que se acompañan de un vibrador. Entonces, nos permite oír cómo oye el oído y cómo oye el oído interno. 2, está la logoaudiometría, que es una serie de palabras para el paciente como entiende. Y 3, la acúfenometría, que es que uno trata de reproducir el ruido para que el paciente indique, sí, ese es el ruido que siento, para confirmar en qué escala auditiva se encuentra. Ok. Esta sería una de las alternativas. Esta sería la otra, ¿y esto? Y eso, entre los diferentes, vamos a hablar un poquito de tratamientos. Sí, por supuesto. Ok, entonces estos dos serían... Son diagnósticos, esos son diagnósticos. Para diagnosticar, ¿verdad? La tinnitus, o ¿cómo se llama? O acúfeno en español. Acúfeno, ok. Tinnitus es el anglicismo. Diagnosticado el padecimiento de la situación, ¿cuáles serían las alternativas para salir adelante, doctor? Bien. Obviamente, lesiones de oído externo, oído medio, sean perforaciones, sea la autoesclerosis que se puede operar, sean problemas de la articulación que se pueden tratar, operar. Pero si es de propiamente el caracol y ya es un ruido de larga data, ya son muchos años que el paciente por una razón u otra no ha acudido a consulta, sí requiere una mezcla de medicamentos para el estrés, ansiedad, los oxigenadores cerebrales de uso discutible. Cuando habla de oxigenadores cerebrales, no me imagino que es un oxigenador. Tal vez la Porque suena como ponerse oxígeno en el cerebro, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo? Son medicamentos que mejoran la circulación a toda esta zona. Tal vez muchos han oído hablar del ginkgo biloba. Sí, claro. Es una opción muy tradicional, pero para este problema los resultados son discutibles. Ahora, o sea, ¿esto se corrige al 100% o esto se convierte en algo crónico, doctor? Depende del paciente. Existe la idea, Patricia, que eso no se cura. Sí, dependiendo de la causa, dependiendo del tiempo de evolución, sí se cura. El que cuesta más curar es el paciente que es de larga data, que nunca consultó y que es un pitito de alta frecuencia. Ok, el que viene a tiempo, entonces, ¿con qué opción pudiéramos...? Por ejemplo, si es un trauma acústico porque usted fue a un concierto, porque usted tuvo la mala idea de ir a practicar tiro al blanco sin usar protectores y acude al día siguiente con un pitito ahí metido, lo que más nos gusta usar son los esteroides, que son desinflamantes a dosis bajas, periodos cortos, para desinflamar el nervio y las neuronas que han sufrido por ese trauma acústico. Ahora, cuando usted habla de larga data, ¿verdad? Que ya se hace más complicado, digamos, la solución versus los que vienen a tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, La doctor? literatura varía de 1 a 2 años. Generalmente pacientes con ruido de menos de 2 años... Es que no hay que dejarse uno nada de lo que, ¿verdad?, sienta normal. Y es una causa frecuentísima de consulta y quiero destacar una vez más que la gente lo confunde con un aire. Ahora, ¿esto a partir de qué edad más o menos podemos empezar a padecerlo? Si nos centramos sobre el acúfeno primario, ahí hay otro tema más, la presbiacusia, la sordera que tenemos con la edad, sobre todo después de los 60, 70, es muy frecuente que nuestros papás, que nuestros abuelos se quejen de que oyen menos y que de noche sienten un grillito. Eso es parte del envejecimiento de las neuronas de la cóclea y el nervio. Entonces, en esos pacientes, justamente, tal vez es un tema muy importante, porque el único tratamiento, Patricia, que realmente ha funcionado, es el uso de enmascaradores o de audífonos, que son esos pequeños dispositivos que tenemos acá. Que no son precisamente para la sordera. Son especialmente útiles en el paciente que además tiene sordera. Sordera nos referimos a pérdida parcial, ¿verdad? Como la mayoría de la gente, o sea, que no es una sordera profunda, sino una pérdida parcial. Entonces hay tanto enmascaradores, no sé si los pueden ver, voy a ponerlos por acá. Vamos a... Y Patricia también nos modela uno. Ok, vean ustedes. Ok. Esto es lo que va detrás de la oreja y este es como el microfonito, por decir algo, que iría dentro de la orejita. Muchos son de 3 micrófonos, entonces son especialmente útiles. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, doctor, que parecieran similares? Básicamente son muy similares, o sea, uno es audífono, otro es como enmascarador. ¿Qué significa enmascarador? El enmascarador es que produce una serie de ruidos, como un ruido blanco, para que el paciente no perciba el ruido. Y el audífono, pues está lógicamente indicado si junto con la pérdida auditiva, junto con el ruido, el paciente asocia pérdida auditiva. Esos son de los tratamientos más efectivos. La gente suele pensar que los audífonos siguen siendo aquellas cosas grandísimas de hace 20 años. Claro, ya hemos venido presentando aquí incluso exactamente para problemas de audición la cantidad, ¿verdad?, de tecnología que hay con respecto a eso. Y sobre todo la miniaturización o la tecnología de 3 audífonos, de 3 micrófonos. Entonces, esto ayuda completamente a enmascarar y a hacer desaparecer el ruido.
Eso es tal vez de los tratamientos más efectivos. Algunos pacientes son un poco reticentes a usar audífonos, pero son fácilmente adaptables, los anteojos no estorban, la mascarilla levemente, pero esa es la mejor opción. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Un placer haber conversado con usted sobre este tema. Y bueno, que hay soluciones, las hay. Y porfa, a tiempo ir a consultar. De eso se trata todo en la salud. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Muy amables ustedes. Continuamos.